Hoy en día pareciera que todo está diseñado para fallar. Celulares, coches, hasta cafeteras. Pero la historia de la ingeniería guarda un secreto sucio que desenmascara la obsolescencia programada. Existen máquinas que se niegan, con vehemencia, a dejar de funcionar. Son artefactos de precisión construidos en otro siglo, con materiales y métodos que han superado el paso del tiempo, de sus creadores y de miles de productos desechables que surgieron después. Prepárate para conocer a los 15 titanes de la mecánica que han estado operando por más de 100 años. Quédate hasta el final para descubrir qué máquina, lanzada en 1977, sigue funcionando a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, desafiando todas las leyes de la lógica y la física. 1. El foco centenario. En serio, detente a pensarlo por un segundo. Colgando de forma casi displicente del techo de una estación de bomberos en Livermore, California, reside lo que podría ser la definición literal de la terquedad tecnológica. Hablamos del foco centenario, un filamento de carbono que, desde 1901, se niega obstinadamente a fundirse. Mientras tú cambias tu foco LED cada 3 años, este pequeño artefacto de vidrio soplado a mano ha brillado por más de un siglo, demostrando que no todo invento necesita ser moderno para ser imbatible. Ha sido verificado por el Guinness y Ripley's, porque, al parecer, la simple longevidad es un espectáculo por sí misma. ¿El secreto? Nada de ciencia espacial, solo el buen diseño antiguo del siglo XIX. Opera a una temperatura bajísima, emitiendo un tenue brillo naranja, casi un suspiro, consumiendo solo 4 watts. Menos calor significa que el filamento no se evapora, y el vacío interno, bueno, simplemente se ha mantenido intacto por más de 100 años. Es tan importante que cuando cambiaron la estación en 1976, el foco fue trasladado bajo escolta policial. ¿Te imaginas a un aparato eléctrico siendo tratado como la joya de la corona? Eso sí es dedicación. Se le agregó un monitor digital solo para confirmar lo obvio. Ya ha quemado por más de 1 millón de horas. Una reliquia viviente que nos recuerda que la ingeniería simple, cuando se hace con esmero, puede ser, irónicamente, la más futurista. 2. El reloj Zettler. Avanzamos ahora al corazón de Múnich, donde la torre de la iglesia de San Miguel guarda un reloj que es el rostro del buen dilema. ¿Por qué arreglar algo que nunca se ha roto? El reloj Zettler, instalado en los años 1880, no es solo un marcador de tiempo, es un momento de transición capturado en latón. Construido por el taller de Johann Baptist Zettler, nació como un sistema de péndulo accionado por peso que, astutamente, se adaptó para recibir impulsos eléctricos. Es el abuelo del reloj eléctrico moderno. El sistema Zettler eliminó muchos engranajes mecánicos, reemplazándolos con una pequeña bobina electromagnética que mantiene el péndulo oscilando a un ritmo exacto. ¿El resultado? Desgaste mínimo y una precisión que, sorpréndete, es comparable a la de los relojes mecánicos modernos, variando solo unos pocos segundos a la semana. Estamos hablando de platino, magnetismo básico y metalurgia de precisión. Nada de electrónica frágil. Siemens, que absorbió a Zettler, apenas ha visto suficientes de estos para recordarlos. Sigue marcando el tiempo para generaciones de Múnich sin interrupción. Lo más impresionante no es qué tan rápido funciona, sino qué tan consistentemente lo hace. Después de todo, la ingeniería del siglo XIX, ejecutada con tal precisión, puede, de hecho, durar más que casi todo lo que hemos construido desde entonces. ¿No crees? 3. La rueda de Laxey. Elevándose sobre el pueblo de Laxey en la isla de Man, encontramos una prueba monumental de que no todo el poder viene de un cable enchufado. Conocida como Lady Isabella o la rueda de Laxey, esta gigantesca rueda hidráulica roja y blanca ha estado girando implacablemente por más de 160 años desde su finalización en 1854. Su misión original era drenar las minas de Laxey, pero su misión actual es aplastar cualquier argumento sobre la fragilidad de la tecnología victoriana. Con una impresionante medida de 22 metros de diámetro, fue diseñada por el ingeniero Robert Casement. Piénsalo, alimentaba un sistema de varillas y manivelas de más de 600 metros de largo, bombeando agua sin usar un solo kilovatio de electricidad ni ningún combustible, solo gravedad y agua corriente. Aunque las minas cerraron en 1929, la rueda fue preservada y hoy aún gira durante la temporada turística, impulsada por el mismo sistema hidráulico ancestral. Si bien las restauraciones han reemplazado algunas piezas de madera y hierro corroído,
Los mecanismos internos, los engranajes y la estructura principal son originales de la década de 1850. Es una belleza asombrosa de contemplar, y el sonido rítmico del agua y el metal girando es el mismo que resonaba bajo el reinado de la reina Victoria. 4. El reloj astronómico de Estrasburgo. En el interior de la Catedral de Estrasburgo, en Francia, el reloj astronómico no solo da la hora, prácticamente cuenta la historia del universo, o al menos lo que el siglo XIX pensaba de ella. Terminado en 1843, este es el tercer y más avanzado reloj de un linaje que se remonta al siglo XIV. Olvídate de las horas, calcula la posición del Sol y la Luna, las fases lunares, eclipses, equinoccios y hasta la fecha de la Pascua. Y tienes que saberlo. Está programado para ser preciso hasta el año 9999. Jean-Baptiste Schwilge, el matemático y relojero detrás de esto, pasó 30 años diseñando un sistema de casi 100.000 componentes, la mayoría de los cuales aún funcionan hoy. A diferencia de los relojes puramente mecánicos, este integra engranajes astronómicos y una programación de calendario que aún hoy se mantiene semanalmente, con el enrollado manual de grandes contrapesos, el espectáculo diario, al mediodía solar, con la procesión de los apóstoles y el gallo autómata cacareando, sigue inalterado por generaciones. Es la prueba de que la artesanía predigital, cuando se ejecuta con dedicación absoluta, puede alcanzar una longevidad y precisión que la era de la tecnología rápida difícilmente entenderá. 5. La máquina de vapor Jenks. En las profundidades de Pawtucket, Rhode Island, en una sección preservada de la Jenks Machine Works, reside un motor de vapor horizontal que es un auténtico tanque de la era industrial. Construido en la década de 1890, sirvió para alimentar las herramientas que construyeron el Estados Unidos industrial, y aún está operativo, girando con los mismos cojinetes, pistones y volante del siglo XIX. Su diseño, típico de la era victoriana tardía, utiliza un volante de hierro fundido macizo, accionado por pistones de vapor, que distribuía la energía a través de una compleja red de poleas y correas por toda la fábrica. Aunque la producción cesó hace mucho tiempo, un grupo de ingenieros y voluntarios conservacionistas lo mantienen vivo, ahora usando vapor de baja presión por cuestiones de seguridad. Lo fascinante es que los lubricadores, el mecanismo de válvulas y el regulador son todos originales. Pruebas realizadas a principios de los 2000 confirmaron que las tolerancias del volante y del cilindro estaban dentro de las especificaciones originales de fábrica. Esta no es solo una máquina vieja, es un superviviente que jamás fue desactivado ni reconstruido. Es un recordatorio hipnótico del poder de la ingeniería del siglo XIX. 6. La locomotora que se niega a envejecer. En el panorama de los ferrocarriles británicos, las locomotoras de vapor Peckett & Sons eran famosas por ser mulas de carga industriales, sencillas, robustas y fáciles de mantener. La North Dorset, una locomotora tanque construida en 1913, es una sobreviviente que aún trabaja bajo vapor regularmente, después de más de 110 años. A diferencia de muchas piezas de museo restauradas, esta pequeña gigante sigue remolcando trenes turísticos y de demostración. Trabajó continuamente a través de 2 guerras mundiales, requiriendo solo lubricación periódica y mantenimiento básico de la caldera. Lo que la hace especial es que no solo fue restaurada, está certificada para operar bajo los estándares actuales de seguridad ferroviaria del Reino Unido. Sus pistones bombeando a un ritmo rítmico, el latón pulido brillando. Es un eco viviente del pasado industrial. Es una prueba de que la ingeniería cuidadosa, cuando se une al mantenimiento dedicado, puede mantener una máquina centenaria en movimiento. 7. El motor de viga. James Watt. Si te encuentras en Londres, en el Museo del Agua y el Vapor, encontrarás una de las máquinas operacionales más antiguas del mundo. Un motor de viga, Beam Engine, basado en los principios de James Watt. Instalado originalmente en 1812 en Escocia y luego reubicado, este monstruo accionado por vapor todavía funciona, más de 2 siglos después de su construcción. Su diseño utiliza una inmensa viga de 10 metros de largo, que transfiere la energía de un pistón vertical a un volante giratorio, que a su vez accionaba bombas para suministrar agua a Londres. Fue construido para operar por décadas sin mantenimiento significativo, una meta que obviamente cumplió. Cada cojinete, válvula y conexión sigue operando bajo principios del siglo XIX, lubricado y ajustado manualmente. Lo más surrealista es que sus piezas fundidas originales permanecen estructuralmente sanas, y la viga todavía ostenta marcas de fundición visibles de 1812.
Es una máquina viva, demostrando que el mundo moderno fue construido con máquinas de vapor destinadas a durar para siempre. 8. La prensa de tipo Sächsische. En Leipzig, Alemania, una ciudad que una vez fue la capital europea de la impresión, una prensa de tipos original, Sächsische Maschinen- und Fabrik de 1910, sigue produciendo bellas artes. Esta máquina, operada manualmente por correa y pedal, utiliza los mismos cilindros de hierro fundido y placas mecánicas con los que salió de fábrica hace más de un siglo. La Sächsische era conocida por su ingeniería de vanguardia, y esta prensa operó continuamente hasta 1963, e intermitentemente desde entonces. Todavía usa su volante, cigüeñal y sistema de tinta originales. Sus tolerancias son tan precisas, un verdadero testimonio de la artesanía industrial alemana que con aceite y limpieza regulares puede trabajar indefinidamente. Las únicas piezas reemplazadas son los consumibles básicos, como los rodillos de goma. En una era dominada por las impresoras digitales, esta prensa de principios del siglo XX es totalmente funcional. Un sonido de metal y ritmo humano que conecta el mundo de Gutenberg con el nuestro. 9. El sistema hidráulico del Tower Bridge. Cuando el Tower Bridge de Londres fue inaugurado en 1894, su capacidad para levantar su enorme tablero era un milagro de la ingeniería. ¿El secreto? Un sistema hidráulico alimentado enteramente por vapor. Y lo más increíble, partes del sistema original aún operan hoy. En lugar de electricidad, los motores de vapor presurizaban agua, que se almacenaba en acumuladores hidráulicos gigantes. Cuando un barco necesitaba pasar, la presión almacenada forzaba el agua a través de una red de tuberías, accionando pistones colosales que levantaban cada uno de los dos basculantes de más de 1000 toneladas en solo un minuto. Aunque el sistema fue convertido a electrohidráulico en los años 1970, los motores de vapor, los acumuladores y las válvulas originales se han conservado y aún se operan ocasionalmente para demostraciones. Muchos de los pistones y engranajes de acero datan de 1890 y su movimiento permanece fluido y equilibrado. Construido para trabajar bajo carga constante con mínimo estrés, este sistema victoriano sigue funcionando exactamente como en la época de la Reina Victoria. 10. La prensa de cilindro Heidelberg. Introducida en 1914 por Heidelberg, esta prensa plana, apodada el molino de viento debido a su brazo giratorio que sujeta el papel, revolucionó la impresión a pequeña escala. Un siglo después, miles de ellas siguen en uso diario en todo el mundo. Su principio es sencillo, pero su ejecución es genial. El brazo alimentador, el molino de viento, se sincroniza perfectamente con la apertura y cierre de la platina para aplicar una presión uniforme. Las tolerancias eran tan ajustadas que las prensas construidas antes de la Primera Guerra Mundial todavía están dentro de las especificaciones de fábrica después de décadas de operación continua. ¿Por qué ha durado tanto? Ingeniería alemana de precisión, armazón de hierro fundido macizo y engranajes de acero templado, ajustados a mano. Se dice que la prensa solo se detiene si su dueño se detiene. Heidelberg todavía suministra piezas y servicios para estas máquinas centenarias, muchas de las cuales han registrado ya más de 80 millones de impresiones sin el reemplazo de ninguna pieza principal. Una máquina que personifica la era en que la durabilidad era la regla, no la excepción. 11. El computador Harwell Decatron. En Bletchley Park, en el Museo Nacional de la Computación, un ordenador del tamaño de una habitación todavía zumba y parpadea, desafiando la obsolescencia programada. Conocido como Harwell Decatron Computer, o cariñosamente apodado Witch, este es oficialmente el ordenador digital en funcionamiento más antiguo del mundo. Construido en 1951, utiliza miles de relés mecánicos, válvulas termoiónicas y tubos Decatron, cilindros llenos de gas que exhiben números como pequeños puntos naranjas brillantes. En lugar de microprocesadores, calcula mecánica y electrónicamente a una velocidad humana, cerca de una suma por segundo. Nunca dejó de usarse como herramienta de enseñanza hasta que fue almacenado. Décadas después, fue restaurado con los diagramas originales y en 2012 volvió a la vida, con todos sus 828 tubos Decatron originales y relés electromecánicos. La restauración no alteró su lógica, solo se renovó el aislamiento del cableado por seguridad. Aún procesa datos de la misma manera que lo hacía hace más de 70 años, demostrando que incluso las primeras máquinas de la era digital fueron construidas con corazones mecánicos que perduran. 12. El carruaje motorizado Duryea. Antes de la línea de ensamblaje de Henry Ford,
Los hermanos Charles y Frank Duryea construyeron lo que se considera el primer automóvil propulsado por gasolina exitoso en Estados Unidos, el Duryea Motor Wagon, en 1893. Y la sorpresa, uno de sus vehículos originales aún funciona hoy, más de 130 años después. Equipado con un motor de un cilindro y 4 caballos de fuerza, tenía una transmisión de 2 velocidades y un chasis de carruaje modificado. La innovación crucial de los Duryea fue la fiabilidad. En 1895, el coche ganó la primera carrera automovilística organizada en EE-UU. Hoy, un ejemplar mantenido por el Smithsonian aún funciona, con casi todos sus componentes originales. El motor opera con el sistema de compresión original, y la dirección, el freno y la transmisión por correa funcionan exactamente como en 1893. El motor de un cilindro todavía resuena con el comienzo de la revolución automotriz. 13. La bomba de vapor Worthington. A orillas del río Hudson, en Poughkeepsie, Nueva York, reside una pieza de maquinaria del siglo XIX que ignora toda noción moderna de durabilidad. La enorme bomba de vapor Worthington, construida en 1873. Instalada en una antigua fábrica de máquinas de hielo, esta bomba directa dúplex de 2 cilindros de vapor y 2 de agua lleva en funcionamiento más de 150 años. Diseñada para eliminar la necesidad de un cigüeñal y volante, lo que reducía el desgaste, la bomba era básicamente autosuficiente. Sus pistones movían unos 1.900 litros de agua por carrera. Los ingenieros de Worthington de finales de 1800 diseñaron estas máquinas para durar generaciones. El hierro fundido macizo pesa más de 20 toneladas, absorbiendo la vibración tan eficazmente que la máquina funciona casi silenciosamente. Desactivada a mediados del siglo XX, fue preservada, y cuando la encendieron de nuevo, comenzó a moverse casi de inmediato, con la misma suave precisión que tenía cuando Ulysses S. Grant era presidente. 14. El ferrocarril eléctrico de Soler. Cruzando las montañas de Mallorca, en España, desde 1912, el ferrocarril de Soler es uno de los pocos sistemas de tren eléctrico en el mundo que aún opera con sus locomotoras, trazado y sistema de energía originales. Construido para transportar naranjas y olivas, este ferrocarril de vía estrecha, de 27 kilómetros, se convirtió a tracción eléctrica solo 2 años después de su apertura. Las locomotoras usan motores de 4 polos controlados por reostatos manuales y frenos mecánicos. Tienen una resistencia increíble, subiendo inclinaciones empinadas y atravesando 13 túneles. La ingeniería se centró en la durabilidad. Los controles mecánicos no requieren electrónica compleja, y el mantenimiento se realiza por artesanos en los propios talleres del ferrocarril, usando planos originales dibujados en lino. Cada mañana, el mismo ritual de hace un siglo se lleva a cabo para verificar los motores y el aceite. El zumbido característico de los motores eléctricos llena la estación, el mismo sonido que los pasajeros escuchaban en 1914. 15. Las sondas Voyager 1 y 2. Llegamos al cenit, lo que está más lejos y más tiempo en movimiento, las sondas gemelas. Voyager 1 y Voyager 2. Lanzadas en 1977 con una vida útil proyectada de solo 5 años, han estado operando por casi medio siglo, a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, transmitiendo débiles señales de radio desde el espacio interestelar. Son las únicas máquinas construidas por el hombre que han abandonado la burbuja magnética del Sol. La energía proviene de un generador termoeléctrico de radioisótopos, un RTG nuclear, que produce cada vez menos electricidad. Las señales de radio tardan 22 horas en alcanzarnos, y la tasa de datos es de solo 160 bits por segundo, más lenta que los módems más viejos. El Voyager 1 nos dio la famosa imagen del punto azul pálido. El equipo de la NASA gestiona cada watt de energía con sumo cuidado. Fueron construidas con reglas de cálculo, soldadores y circuitos analógicos, antes de los ordenadores personales y el Internet. El fin llegará alrededor de 2030, cuando la energía sea insuficiente. Después de eso, continuarán silenciosamente por el espacio, antenas apuntando a las estrellas. ¿Qué otra creación humana representa tanta terquedad y optimismo tecnológico? Este recorrido por el pasado, presente y hasta futuro de la ingeniería nos demuestra que el esmero y la precisión realmente derrotan al tiempo. ¿Cuál de estas 15 máquinas te pareció la más impresionante y qué lección trae su durabilidad para la tecnología de hoy? ¿Crees que la obsolescencia programada es una elección y no una fatalidad de la ingeniería? Deja tu me gusta si te sorprendiste.
Escribe en los comentarios el nombre de la ciudad desde donde nos ves. Suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles como esta y activa la campana para las notificaciones. Aprovecha para ver más videos que están apareciendo en pantalla ahora. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.